Trasladémonos ahora, Karina, directamente hacia Estados Unidos, porque la fiscal general de ese país, Pamela Bondi, acaba de anunciar que el Departamento de Justicia va a solicitar la pena de muerte para Luigi Mangione, el hombre que estamos viendo en pantalla, de 26 años, quien es acusado de haber asesinado a través de un disparo al CEO de la compañía United Healthcare, Brian Thompson. Esto es un crimen ocurrido en Manhattan el pasado diciembre. ¿Cuál es el argumento que entrega la fiscal general? Ahí estamos viendo la foto de Brian Thompson, el hombre que fue asesinado en las calles de Nueva York. ¿Cuál es el argumento que entrega entonces la persecutora Pam Bondi? Dice que Luigi Mangione cometió este asesinato de manera premeditada y a sangre fría, y debido, también argumenta la fiscal general, debido a que este asesinato tuvo lugar en un recinto público con transeúntes cerca, pudo haber puesto en riesgo a más personas, y es por eso también que, según los ojos de la fiscal general, es un crimen absolutamente gravísimo, y es por eso que en caso de que sea declarado culpable por los tribunales de justicia de Estados Unidos, es que el Departamento de Justicia va a manifestar y va a solicitar que se le ordene, que se le ejecute más bien la pena de muerte a Luigi Mangione. Hay que destacar que en el estado de Nueva York no es posible, no se aplica la pena de muerte, pero dado a que Luigi Mangione está enfrentando cargos federales, ahí sí va a ser posible que se le aplique la pena de muerte en caso de que sea, como decíamos, declarado culpable por esta situación. Claro. ¿Qué posibilidades se manejan y qué se está especulando en la prensa respecto de que pueda utilizarse algún resquicio legal para que no llegue a eso, ¿no? Porque hemos conocido casos, por ejemplo, en el estado de Nueva York existe la pena de muerte hace muchos años, y hay un caso que motivó un documental que se llama La historia de los 5, creo, por una joven que fue asesinada en el Central Park cuando estaba corriendo. Culparon a un grupo de afroamericanos, que hay muchos casos de eso en Estados Unidos, y resulta que después de 20 años se dieron cuenta que no eran los autores del crimen. Ellos en algún minuto también se especuló que habían estado sentenciados, que era posible que los sentenciaran a la pena de muerte, y igualmente pasaron 20 años en la cárcel sin que fueran responsables. Entonces, el tema de la pena de muerte, que aquí también ha estado muy en boga la discusión, se ha descartado, se ha abolido, como acá en Chile, precisamente por los errores judiciales. Entonces, ¿qué alternativas le quedan a Luigi Mangione de, por último, de que sea sentenciado a una pena de cadena perpetua, pero no a la pena de muerte? Claro, ya se han manifestado, muy buena pregunta, Karina, se han manifestado varios especialistas en la materia, especialistas judiciales, quienes dicen que, claro, es más viable que se le decrete la cadena perpetua, que pase el resto de su vida en prisión. No es tan viable, sí, que vaya a ser finalmente sometido a la pena capital, puesto que es algo que en la sociedad estadounidense no es tan visto con buenos ojos, y hay que destacar que incluso se ha generado cierta adhesión a la figura de Luigi Mangione, ha generado cierto respaldo en parte de la sociedad estadounidense. Por la demanda que había de fondo, ¿no? Exactamente, por la demanda que había de fondo, por el sin que eso justifique la forma. Exactamente, no justifica para nada el actuar, pero aún así ha generado cierta adhesión la figura de este joven Luigi Mangione. De hecho, fue el propio alcalde de Nueva York quien incluso condenó en su momento esta especie de fanatismo que se ha generado por Luigi Mangione, pero esos son aspectos que a la hora de tomar la determinación es muy probable que no se finalmente termine por aplicar la pena de muerte en caso de que sea declarado culpable, sobre todo por los tiempos que corren, y que es una medida que para muchos sectores es calificada como ya anacrónica incluso. De hecho, la propia abogada de Luigi Mangione, acá tenemos su información, Karen Friedman, dijo que al buscar la pena capital para Luigi Mangione, el Departamento de Justicia ha pasado de lo disfuncional a lo bárbaro. Así fue como lo califica la propia defensora, en este caso, de Luigi Mangione, que dicho sea de paso, en todo momento se ha declarado inocente de todos los cargos que se le imputan, pese a que ha habido mucha evidencia que lo sitúa como el autor de los hechos. Él en ningún momento ha asumido ningún tipo de responsabilidad por el cargo de asesinato en primer grado a este CEO de esta empresa aseguradora de salud. Claro, y además hay que destacar que Luigi Mangione no corresponde a la figura del terrorismo internacional como ha ocurrido en otras oportunidades en Estados Unidos. Sabemos que ha habido presencia de Estado Islámico, de Al-Qaeda, de organizaciones que han sembrado el terrorismo con atentados. En este caso, la situación judicialmente pareciera ser distinta, en términos de que se ve una persona que no pertenece a ninguna organización, sino que una persona que
lamentablemente escoge una mala forma de canalizar un descontento creciente por el tema de los seguros de salud. Exacto, exactamente. Y por lo tanto, quizá ese sea un elemento que sea evaluado por los jueces al momento de decidir su condena también, considerando que a nivel internacional también ha habido concordancia en términos de que la pena de muerte muchas veces no termina siendo el cumplimiento de un castigo. Tal cual. Es muy amplio el debate que se ha generado en torno a este anuncio hecho por parte de la fiscal general de Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. Por lo pronto ya conocemos la reacción de la defensa de Luigi Mangione, quien condena en absoluto la posibilidad que actualmente está sobre la mesa de la aplicación de la pena de muerte en contra de su defendido. Seguimos avanzando con información internacional, nos mantenemos en Estados Unidos, pero ahora vamos a revisar un caso un tanto insólito con este senador que estamos viendo en pantalla, perteneciente al Partido Demócrata, que acaba de batir un récord en la historia de Estados Unidos porque dio el discurso más largo en la historia del Senado de ese país. Se extendió por lo menos por 25 horas y 5 minutos. ¿Qué pasó? Estuvo hablando... Un día entero. Un día entero, exactamente. Estuvo hablando el senador ahí de 55 años, Cory Booker, quien rompe ahí varios récords que ya estaban registrados en la historia de la política estadounidense. Mantuvo la palabra, como decíamos, por específicamente 25 horas y 5 minutos, y durante esta maratónica intervención este senador perteneciente al estado de Nueva Jersey se dedicó principalmente a criticar duramente a Donald Trump. Recordemos que como decíamos en un inicio, el senador pertenece al Partido Demócrata, la oposición directa al Partido Republicano de Donald Trump, y es por eso que en una de estas sesiones legislativas decide tomar la palabra. Específicamente le dan la palabra a las 7 de la tarde del lunes 31 de marzo, y él cuando comienza a hablar dice una promesa de que va a continuar hablando hasta que le fuera físicamente imposible dejar de hablar, y es por eso que continuó hablando hasta las 8 de la noche con 5 minutos del martes 1 de abril, es decir, como tú decías, estuvo más de un día hablando sin parar. Ahora, ¿qué sentido real tenía hacer este discurso tan largo? Sí, mira, hay algunos sectores que apuntan a que con esto él habría intentado bloquear algunos otros procesos legislativos que se deberían haber llevado adelante en el Senado, y de hecho, según algunos reportes, logra esa situación, consigue que no se lleven adelante otros procesos legislativos en el Senado, pero según dice este propio senador, nace esta situación de dar un discurso tan largo debido a la necesidad de elevar las historias de los estadounidenses perjudicados por las acciones de la administración de Donald Trump. Es decir, acá le argumenta que tiene mucho que decir, tiene mucho que hablar en torno a los que se han visto perjudicados, pero a la vez los opositores de este senador están diciendo que era una estrategia para bloquear algunas acciones del Senado. Ya, pero igual nuestro deber periodístico es contar la verdad. Siempre. Entonces aquí igual hay un motivo de fondo que no es revelado y que no lo va a revelar. Claro. Porque a la luz del argumento que él ha dado va a dejar de manifiesto que fue por la historia de los estadounidenses, pero hay una motivación de fondo. Claro. Nos recordó el caso del senador Naranjo, sí, acá. Así que le mandamos saludo también, pero quedó corto porque acá fueron como 18 y 19 horas. Sí. Y acá, no, perdón, 8, 9, a ver, creo lo que habíamos fueron revisado. 17 o no, 17 si mal no recuerdo. Mira, vamos a revisarlo precisamente para tener la cifra clara, pero nos recordó el mismo caso que también era por una motivación de legislación. Sí, también había una motivación ahí de fondo. Claro. Y lo llamativo de toda esta historia es que durante estas 25 horas que el senador tuvo la palabra, no se podía sentar, no podía ir al baño, no podía dejar de hablar, no podía perder la palabra, por así decirlo, y los únicos minutos o segundos que él tenía para detener... 15 horas. 15 horas, exactamente. El senador Naranjo, o diputado, no recuerdo. Diputado Naranjo, claro. Es que en esa época era diputado. Aquí habló 10 horas más.